hijos vivan en comunión y prosperidad. Que Dios los bendiga. Gracias, Papa Francisco. Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Si quieres ser un fraile predicador, conócenos. Ingresa a www.jovenesognet.com O escríbenos a vocaciones@peru.op.org. Orden de Predicadores. Maestro itinerante, tú vas feliz a predicar. Amigo caminante, tu voz anuncia la verdad. Radio Santa Rosa está, la primera radio católica de nuestra comunidad. Radio Santa Rosa, consuelo y paz. Radio Santa Rosa. Para el Perú y el mundo, Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa, consuelo y paz. Radio Santa Rosa. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Lima nos escucha por Radio Santa Rosa, Chimbote por RSD Radio Santo Domingo, Arequipa Radio San Martín, Ucayali Radio Cepagua, la Convención Radio Quibamba y Puerto Maldonado Radio Madre de Dios. Todas ellas son emisoras dominicas del Perú. Hay otra red de radios que nos acompañan, a radios amigas como en Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública y Radio La Decana, en Ancash Radio Moro, en Huancayo Radio Cumbre, en Satipo Radio Milenio, Abancay Radio Estación Solar, Yurimaguas Radio Oriente, Cajamarca Radio Los Ángeles, Apumaqui Estéreo, AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo. Y los aplicativos móviles, la página web www.radiosantarosa.com.pe. Y Radio Santa Rosa, hay que siempre olvido decirlo, está en los 1500 en la amplitud modulada y en los 105.1 de la frecuencia modulada en la zona sur de nuestro país. Un saludo para nuestros amigos de Villa El Salvador que nos escuchan con mucha fuerza por toda esa zona. Día 73 del aislamiento social obligatorio. Ya nos estamos comunicando con Rosa María Palacios. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días a Isabel, muy buenos días a todos los oyentes y televidentes, porque también nos ven en imagen en todo el Perú. Bueno, es un día con algunas malas noticias. Ayer ha fallecido, o se ha reportado el fallecimiento, que es algo diferente, 159 personas, a ver. Sí. Es el día mayor, y hasta ahora mayor mortalidad en toda la pandemia. No sé qué clase de meseta es esta, pero me parece que teníamos varios días en menos de 130 fallecidos y parecía que esa era la meseta. Parece entonces, habrá que esperar mucho más días, por supuesto, pero que la meseta era un escalón para subir a otro más alto. No son muy auspiciosas las cifras. No soy epidemióloga, no hago modelos matemáticos, pero algo raro está pasando. La ministra Macetti ha dicho ayer que nos esperan semanas muy difíciles. La ministra Macetti. La ex ministra. A la ex. No hay que quemarla porque la queremos mucho, por favor. Claro, yo también pienso lo mismo que ella.
Primero, porque digamos, hay como un grupo de personas que están muy enfermas en hospitales desde hace una semana o 2 semanas, personas que tal vez se contagiaron hace 3 semanas, que no salen de la enfermedad y que comienzan a morir. No es que se hayan contagiado ayer, es que se contagiaron hace bastantes semanas, pero esas personas han llegado al estado crítico de la enfermedad y ahora sí mueren a mucho más velocidad. Ayer además se encontraron 5.000 casos nuevos, lo cual es una cifra altísima. A ver, creo que 5.000 casos nuevos en solo un día no se ha encontrado tampoco en ningún otro día en todos los días que tenemos en cuarentena. De repente me equivoco, pero 5.000 casos hallados en un día, o se está testeando solo en altos focos de contagio, o estamos ya en un porcentaje de la población contagiada muchísimo más alto. Y de eso hemos hablado el lunes, también ayer. El mismo presidente lo dijo. Algunos señalan que la prevalencia de la enfermedad en la sociedad peruana es mucho más alta que el número de casos reportados. Como decía el mismo presidente, en España se ha determinado que el 5% de la población está contagiada, que ya tuvo la enfermedad, que está inmunizada en realidad. Así que las noticias son difíciles desde ese lado. Ahora, también hay noticias auspiciosas, ¿no? Esperanzadoras. Ayer me pasaban una nota de prensa que ya había salido el día 21 de AstraZeneca. Es una empresa, un laboratorio gigantesco inglés que en convenio con la Universidad de Oxford está comprometida a desarrollar una vacuna y anuncia que si la fase 2 sale bien, podrían estar haciendo masivamente la vacuna en septiembre para el Reino Unido y luego para el mundo entero. Y que tienen una capacidad para hacer 1.000 millones de dosis, 1 billón de dosis. Y que esa capacidad la tienen y que además llegarían a un acuerdo para que con la Organización Mundial de la Salud y otros organismos esto se reparta de manera, no dicen gratuita, pero equitativamente y en condiciones de servicio a la humanidad. Los ensayos de Oxford, y ya se están haciendo con seres humanos, están concluyendo la fase 1 bien, y van a entrar a la fase 2, donde haces el test en 30.000 personas. Si la fase 2 sale bien, pasas a un testeo masivo, con muchísima más gente, y luego sacas la vacuna al mercado. Van a quemar etapas, es evidente. Ver para creer, como dicen todos, hemos tenido muchas noticias, pero lo que nos va diciendo la ciencia es que la competencia científica ha sido tal que es posible que antes de 1 año de la aparición del virus ya exista la vacuna. Y eso es notable como esfuerzo humano para salvar a la humanidad de la enfermedad. Así que no hay que perder la esperanza, porque la inteligencia, la competencia ha movido a miles de científicos en el mundo entero para lograr una vacuna o un tratamiento o un método de diagnóstico que sean más eficaces. Y en el Perú también se está haciendo investigación con distintos tratamientos, pero como vemos los resultados todavía están lejos de ser los deseados, ¿no? Así que no es el mejor de los días, la verdad. Nosotros seguimos encerrados, igual que muchos de ustedes, y seguiremos estando mientras no tengamos necesidad de salir. Pero hay otras noticias, Abel, noticias importantes. Ayer el Tribunal Constitucional emitió una resolución que es muy importante respecto a la dignidad de los seres humanos. Y yo creo que va a ser muy incomprendida. Me refiero a la situación de las cárceles del Perú. Y ha optado por un camino procesal que no es el común, hay que decirlo porque hay que explicarlo. A ver, cuando una persona
reclama por un derecho constitucional, sea a través del habeas corpus o el amparo. El habeas corpus protege la libertad, el amparo todos los demás derechos constitucionales. Normalmente, el resultado de esa sentencia, el efecto de esa sentencia, protege a la persona que reclama y a nadie más. Se aplica en el caso concreto, eso es lo que decimos los abogados. Tiene aplicación para el caso concreto. Pero, a veces, esa acción de habeas corpus y amparo, muy rara vez, el Tribunal Constitucional decide que crea un estado de cosas inconstitucional y se pronuncia sobre ese estado de casos. Entonces, se presenta, no estoy segura porque no hemos leído la sentencia completa que se va a publicar todavía en junio, se presenta una acción de garantía para un caso concreto, una persona particular contra el INPE. Y aprovechando ese caso, el Tribunal Constitucional dice que las condiciones carcelarias del Perú son inconstitucionales. Y les quiero leer la Constitución, porque todo está acá y es bien fácil de entender. El artículo 139 de la Constitución establece cuáles son las garantías de la Administración de Justicia. Muy bien, no es nada complicado. Dice, son principios y derechos de la función jurisdiccional. El inciso 21, el derecho de los reclusos y sentenciados de ocupar establecimientos adecuados. Miren, establecimientos adecuados. ¿A ustedes les parece que Sarita Colonia, que Castro Castro, que Lurigancho son establecimientos adecuados? ¿Adecuados a qué? Y luego, el inciso 22 dice el principio de que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad. No dice el castigo y la venganza. No dice que los presos tienen que podrirse en un infierno. No, dice que el preso tiene que estar en un establecimiento adecuado. Y dice que el objeto de la pena es la rehabilitación, la reeducación y la reincorporación en la sociedad. Esto, por supuesto, hay que leerlo con el primer artículo de la Constitución, el número 1. El número 1 de la Constitución rige para todos, ¿ah? Y este es bueno. A ver, la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado. Este derecho no se pierde nunca. Nunca. La dignidad humana no se pierde nunca. Por ninguna circunstancia. Por más feroz y salvaje que sea el criminal, sigue siendo humano. No se convierte en animal, ni en cosa. Entonces, las personas que están en prisión no son animales, no son cosas. No es un depósito, no es una puerta que se abre y arrojas adentro una cosa que esperas que se deteriore y desaparezca. Eso no es una cárcel. Dicho sea de paso, tampoco es eso un establecimiento psiquiátrico, ¿eh? Aunque muchos quisieran que eso sea así, pero no es así. La dignidad de los seres humanos no se pierde nunca. Nunca. Entonces, lo que dice el Tribunal Constitucional es que, viendo las circunstancias del sistema penitenciario nacional, estos artículos están claramente violados. Ni el establecimiento es adecuado, ni la pena logra el fin. El sistema nunca pierde la esperanza en la redención del ser humano. Ese es el sistema. ¿Cómo vas a rehabilitar? ¿Cómo vas a resocializar si vives en condiciones infrahumanas,
sin agua, sin desagüe, sin energía eléctrica, sin siquiera una manta para cubrirte, ni un colchón para dormir, sin comida, en un establecimiento donde estás en una habitación de, qué sé yo, 10 metros cuadrados con 25 personas adentro. ¿Cómo vas a vivir? ¿Cómo va a ser eso adecuado? Entonces, el tribunal ha puesto plazos. Y ha dicho que el Estado peruano tiene 5 años para cambiar todo el sistema penitenciario, si no tiene que cerrar los penales hacinados. Ya es una lista de los que actualmente están hacinados, pero si en el futuro hubiera otros hacinados, los tiene que cerrar. Porque a pesar de que ese delincuente ha cometido un delito terrible, es inaceptable que el Estado lo tenga recluido en un sitio que vulnera su dignidad. Yo sé que lo que estoy contando no les va a parecer popular. Yo sé que a muchos de ustedes les gusta la pena de muerte, que preferiría que lo fusilen, pero esa no es la Constitución ni la ley, ni un sistema penitenciario moderno. Redimir a los seres humanos tiene grandes ventajas para la sociedad. Cuando tú a un ser humano no le pones otra salida que no sea reincidir en el delito, lo único que vas a tener es más delincuentes. Y está probado en el mundo entero. Los sistemas menos punitivos tienen menos delincuencia. Porque hay otras opciones, hay otras salidas, hay otros caminos diferentes. También la sentencia del Tribunal Constitucional hace algo que creo que es muy importante, que es recordarle a los jueces que no pueden imponerle prisión preventiva a todo el mundo. Y a los legisladores también. En el Perú se va a la cárcel por delitos culposos, es decir, delitos que no tienen una pena severa, porque son culposos, es decir, no ha habido dolo, no ha habido intención, mandan a la gente a preventiva, para que la opinión pública se calme, convirtiendo los juicios en juicios mediáticos, que implica la vulneración de los derechos fundamentales de las personas. Es decir, por ejemplo, en el caso de atropellos, seguidos de muerte o lesiones graves, estamos hablando de un crimen culposo. La persona que atropella no tiene intención de matar ni hacer daño a la salud. Hay culpa, pero no hay dolo. Esa persona jamás debería ir a prisión. Va a tener necesariamente, si es que la tiene finalmente, una condena suspendida de no más de 4 años. ¿Por qué la mandas 18 meses a prisión o 9 meses a prisión? Es ridículo, pero se hace para calmar a una prensa que no sabe nada de derecho, lamentablemente, y que asusa a una población que tiene un sentido de la justicia muy primitivo, que está basado en la responsabilidad objetiva, ojo por ojo, diente por diente, que fue superado, digamos, en el Evangelio, no hace 2000 años, pero sí en el Antiguo Testamento. Entonces, tú atropellas sin dolo, entonces tú tienes que morir. Oiga, pero no había intención, es un accidente. Tal vez hubo negligencia, sí, efectivamente, pero no había intención de matar. Si no había intención de matar, entonces esto atenúa la culpa y no necesariamente una persona tiene que ir a prisión por eso. Entonces tenemos una abogacía por meter preso a todo el mundo. Primero te meto preso y después pregunto. Y la otra cosa es que, y se ha revelado en esta pandemia, que tenemos un 40% de reos sin sentencia. Sin sentencia. En toda clase de delitos. Pero sin sentencia, años en la cárcel. ¿Qué estamos haciendo como sociedad? Yo no soy promotora de la impunidad, por si acaso, pero sí veo una realidad
una realidad que no tiene sentido, Y bueno, revisando estos artículos para conversar con ustedes de este tema, que no ha sido tan destacado, ayer me preguntaba si le habían dado un habeas corpus a Abimael Guzmán. Me hizo mucha gracia, porque admitir un recurso no significa que le das la razón. A ver, yo me presento a una mesa de parte, entrego mi recurso, me admiten a trámite el recurso. ¿Por qué? Porque tengo los requisitos formales. O sea, está identificado el denunciante, he pagado la tasa, si corresponde pagar tasa, si no, no, he acreditado el abogado, las formalidades se cumplen, ¿no es cierto? El petitorio es claro, ¿ya? Lo admiten. ¿Me han dado razón? No, me lo han recibido. Ellos decían, han admitido. A ver, a trámite, no le han dado la razón. Durante los últimos 25 años se han interpuesto una serie de recursos, muchos habeas corpus, a favor de delincuentes terroristas de varios, no solo de Abimael Guzmán. Y la mayoría de ellos, les diría, la gran mayoría, se ha resuelto en contra de los denunciantes, porque no tienen razón, porque no tienen los fundamentos. En el caso de Abimael Guzmán, si el habeas corpus es para lograr su libertad por razón del COVID, no hay ningún fundamento. El señor Guzmán, con todos sus secuaces, está en un establecimiento penitenciario donde no está hacinado, donde sus condiciones médicas son óptimas, donde tiene visitas de la Cruz Roja y otras instituciones internacionales que quieren velar por su salud, donde tiene horas de patio en solitario, o sea, no tiene que estar en contacto humano con nadie que no sean las personas que lo cuidan, por lo tanto no tiene ninguna posibilidad de contagiarse. Igual que el caso de Alberto Fujimori. Son prisiones casi en solitario. En la base normal, tengo entendido que hay 6 presos. 6. Y toda una logística a cargo de la Marina para cuidar ese establecimiento penitenciario. Entonces, ¿qué posibilidad de que un habeas corpus para su excarcelación por razones de salud proceda? Ninguna. Lo más probable es que Abimael Guzmán muera naturalmente en la cárcel que lo tiene ahí desde 1992. Y esos ya son 27 años. Y él está condenado a perpetua. Una perpetua que se revisa a los 40 años, pero por la edad es posible, lo más probable es que, como digo, muera de muerte natural en penal. No hay forma de alarmar a la población con esto, por favor. Y a veces yo encuentro un tono oportunista en este tipo de medidas. Y bueno, él, hablando de oportunismo, es decir, el Congreso no da tregua, ¡qué bárbaro! Mañana jueves se presenta el presidente del Consejo de Ministros virtualmente, él en presencia, pero el resto de los congresistas y nosotros, espectadores, virtualmente, a 2 actos diferenciados. Uno en cumplimiento del artículo 135 de la Constitución, donde tiene que dar cuenta de los actos realizados por decreto de urgencia durante el interregno parlamentario. Y la Constitución, de nuevo, es bien clara. Esa presentación tiene que votarse, dice así la Constitución. Reunido el nuevo Congreso, ese es el caso, puede censurar al Consejo de Ministros o negarle la cuestión de confianza después de que el presidente del Consejo haya expuesto ante el Congreso los actos del Poder Ejecutivo durante el interregno parlamentario. Entonces, el presidente del Congreso tiene que ir, exponer, y el Congreso puede censurarlo o negarle la confianza, con lo cual tendría que renunciar. Pero vemos que es indispensable que el presidente del Consejo de Ministros vaya y exponga no solo los decretos de urgencia, sino los actos
del Poder Ejecutivo. ¿Ok? Muy bien. Pero básicamente son los decretos de urgencia porque en ese mismo párrafo se habla de ese tema. El 130 dice otra cosa. Dice lo siguiente. Dentro de los 30 días de haber asumido sus funciones, y acá ya pasaron los 30 días hace rato, el presidente del Consejo concurre al Congreso en compañía de los demás ministros para exponer y debatir la política general del gobierno y las principales medidas que requiere su gestión. Plantea al efecto cuestión de confianza. ¿Se dan cuenta? Entonces son dos cuestiones de confianza. Y está bien, lo que ha dicho la Comisión de Constitución es cierta. Son dos actos, pero los pueden unir. ¿Ok? Primero, todo lo que ha pasado, y luego, que va a ser muy útil para todos, la verdad, cuál es la política general del gobierno. ¿Cuáles son sus planes? ¿Van a estar en el poder un año más? Bueno, ¿cómo van a sacar adelante las elecciones? En fin, hay varios asuntos que son de muchísimo interés. Cada acto tiene un voto diferenciado. Ahora, si revisamos el 135 de nuevo, regresemos un ratito, dice, reunido el nuevo Congreso, puede censurar, puede, o negarle la confianza, o puede no hacer nada, es potestativo, no tienes que votar una confianza, ¿ok? Termina la exposición, si no se ha presentado una moción de censura, ya está. Y si el presidente del Consejo de Ministros no hace cuestión de confianza, no pasa nada. En el caso del 130, sí, en ese momento, el presidente del Consejo de Ministros tiene que hacer cuestión de confianza, porque es mandatorio. Dice, plantee al efecto cuestión de confianza. Entonces, en el 135, el presidente del Consejo de Ministros, bueno, puede plantearla, no está prohibido hacerlo. Pero, si no se presenta una moción de censura, simple y llanamente termina la presentación, y bueno, no se presentó una moción de censura, y ya está, no se presentó. En el otro caso, sí hay que plantear una cuestión de confianza. ¿Se dan cuenta? Y eso es lo que va a pasar el jueves. Esperemos que eso sea lo que pase el jueves. Se están aplicando dos artículos de la Constitución para dos hechos diferentes. Ahora, es inevitable que cuando se censura a un gabinete, como el caso de Salvador Solar, se tenga que nombrar a un nuevo presidente del Consejo de Ministros. Entonces, cuando se disuelve el Congreso, porque se han censurado a dos gabinetes, siempre va a entrar un nuevo primer ministro. Siempre. Que es el caso de Ceballos. Entonces, estos dos actos se van a dar en simultáneo. Y eso es algo bueno de tener en consideración cuando se reforme algún día la Constitución. Pero hablando de reforma de la Constitución, Acción Popular quiere un referéndum para reformar la Constitución. Así no funciona. Primero, tienes que, en una legislatura, aprobar el proyecto de reforma. Y en la siguiente legislatura, o acortando los plazos, como se hizo en el caso de la Junta Nacional de Justicia, cuando fuimos todos, 4 meses después, vas y votas. ¿Por qué quieren reformar la Constitución? Porque quieren violar contratos. Ya se dieron cuenta en el tema de peajes que es inconstitucional andar violando contratos. Entonces quieren que se constitucionalice la violación de contratos. Es una barbaridad. En un momento donde el mundo se queda sin inversión, la inversión huye, porque no hay una recesión, y necesitamos atraer inversión, estos señores quieren violar la estabilidad de los contratos. Pero no solamente eso, no, imagínate, eso nomás no. Han presentado un proyecto de ley de Acción Popular para deportar inmigrantes, básicamente venezolanos, para votar del Perú venezolanos. ¿Por qué vamos a decirlo en esos términos? Quieren desconocer tratados internacionales, normas de la ONU, quieren desconocerlo todo
y deportar venezolanos, de la forma más primitiva y salvaje que se haya visto en la historia del derecho internacional. Y a mí me parte el corazón, la verdad, porque Fernando Belaúnde Terry, fundador de Acción Popular, líder venerado con su imagen en todos los locales de Acción Popular, fue un exilado. Estuvo exilado en los Estados Unidos muchos años, 11 años, donde trabajó, estudió, vivió en Washington y fue acogido. Fue, como ustedes saben, derrocado y deportado por la dictadura militar de Juan Velasco Alvarado y no pudo volver al Perú hasta que se le permitió regresar para hacer campaña en 1980. Y ahí ganó las elecciones y fue presidente del Perú nuevamente. Entonces, regresa del exilio para ser presidente. Su líder, 11 años viviendo refugiado, como un migrante refugiado en otro país. Y esas personas que dicen ser los herederos del legado de la UNDE van a sacar una ley para expulsar migrantes, de verdad no sé cómo no les da vergüenza. Es una vergüenza, Abel. Pero que claro, la xenofobia es popular. El odio al otro, el odio al extranjero, el odio al enfermo, el odio al que está preso, el odio a los pobres, en realidad, en el fondo. ¿Quiénes son los más pobres? El extranjero, el preso, el enfermo. Es el odio al que es más vulnerable en una sociedad. Y eso es lo que estamos viendo. Y además con gran alegría presentan esas normas, ¿ah? Increíble. Así es. Bueno, a ver, tengo mucho rato hablando y tenemos a nuestro invitado. Sí, tras la pausa vamos a estar en comunicación con el economista Alonso Segura, que ha escrito un interesante artículo. Otro más, ¿no? Otro más. Muy bien. Y también no sé si llegaste a escuchar el día de ayer las declaraciones del señor Ricardo Gareca en cuanto a la realidad nacional. Interesantísimo. Yo he escuchado por encima comentarios sobre lo que había dicho. Y claro, está preocupado por el fútbol, pero está preocupado también por el país. Muy preocupado. Y de acá. Y su familia no está con él. Entonces es una situación bien dura, bien difícil. Luego a ver si podemos escuchar un poquito y lo comentamos. Así que vamos a la pausa, Rosa María. Muy bien, volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. ¿Quieres dejar de usar lentes? ¿Mejorar tu salud visual? Ven a Oculáser, la mejor clínica especializada en ojos. Oculáser cuenta con tecnología de vanguardia en cirugías de catarata, miopía, retina y trasplante, exámenes especializados, convenios con todas las EPS. Llámanos al 265-4833 o visítanos en nuestro Facebook y www.oculaserperú.com. Oculáser, líderes en láser para la visión. Al estornudar y toser, expulsamos partículas de saliva con alta carga viral, capaces de ingresar a tu cuerpo, convirtiéndose en el principal responsable de producir y propagar enfermedades respiratorias como el coronavirus. Para prevenirlas, cuando estornudes, cúbrete con el antebrazo o ayúdate con un pañuelo. Si tienes las manos sucias, evita tocarte los ojos, nariz y boca. Lávate con abundante agua y jabón durante 20 segundos y evite el contacto con personas que tengan síntomas de infecciones respiratorias. Protégete del coronavirus. Es un mensaje de esta emisora. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida.
Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Nuevamente estamos de vuelta acá con Rosa María Palacios en A Pensar Más. Lima nos escucha por Radio Santa Rosa, tanto en la AM con la FM, en la parte sur de Lima, 105.1 en Villa El Salvador, en Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillamambe en La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. También nos está escuchando la red de Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Pumaquisterio, AM Tagua y los podcasts de AM Tagua y también la página web de Radio Santa Rosa. Rosa María, sí, ya estamos. Antes con el invitado, si me permite saber, porque me han pasado un tuit que creo que es importante. El congresista Luis Roel Alba ha dicho que discrepa en este proyecto de negarle los derechos a los migrantes. Ha dicho lo siguiente: tal como lo mencioné en un tuit del 7 de mayo, en la doctrina y estatutos de acción popular se plantea un respeto irrestricto por los derechos humanos. Ratifico mi voto y apoyo por la protección de los derechos humanos de todos, incluidos los migrantes. Así que vale la discrepancia. Así es, Rosa María. Y ahora sí ya estamos en comunicación con el doctor Alonso Segura, ex ministro de Economía. Muy bien, doctor Segura, muy buenos días. Buenos días, Rosa María, gracias por la llamada. Bueno, un nuevo artículo de Ahora Perú, que agrupa a exministros que tienen una visión del país un poquito disidente, digamos, vuelve a poner en agenda algunos temas que el gobierno no recibe con mucha alegría, pero hay que mencionar. Y ustedes esta vez han ido por el lado económico. Ustedes señalan que se esperaba una recesión, pero no se esperaba una recesión tan severa. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Qué es lo que ha pasado? Sí, bueno, muchas gracias, Rosa María. Sí, efectivamente, cuando tú ves las predicciones, los estimados de los principales analistas sobre América Latina, multilaterales, consultoras, etcétera, el consenso era que Perú, con las fortalezas macroeconómicas que tiene, y habiendo actuado, rápido en la cuarentena, debería tener una de las menores recesiones, las más pequeñas este año. Recesión, evidentemente, es inevitable, pero menor que el promedio de América Latina y una salida, más rápida y un crecimiento mayor en 2021, ¿no? Y eso ya pareciera poco probable. De hecho, las proyecciones están cambiando, ¿no? Para nosotros eso es bastante probable, ¿no? Te diría que lo que ha ocurrido es que, por un lado, la cuarentena ha sido severa, pero ha sido severa y porosa. Es decir, los factores estructurales peruanos, la informalidad, por ejemplo, el hacinamiento de hogares, han hecho que, pese a que se ha reducido muchas actividades, sobre todo formales, no se han podido llevar a cabo en estas 10 semanas, en las primeras 10 semanas. Igual ha habido incumplimientos, pero afectando la actividad económica. Y por otro lado, las medidas económicas de alivio no necesariamente han llegado a tiempo a los hogares o las empresas, ¿no? Entonces ha sacrificado mucho PBI, ha sacrificado empleo. Ha visto las cifras de empleo de Lima Metropolitana, por ejemplo, a nivel nacional no han salido, el empleo ha caído 25% hasta abril. Entonces ha tenido un golpe muy duro a la economía, sin necesariamente lograr el resultado que hubieses querido en términos de control de la epidemia, ¿no? Y la pregunta es cómo condiciona esto ahora lo que sería una eventual salida, ¿no? Que vamos a comenzar a verla, ¿no?
Esa es más o menos la situación, ¿no? Y lo que proponemos ahí, que todavía lo hemos venido diciendo antes, es que hagan ajustes a medidas económicas, ¿no? Ciertamente algunas están en línea con lo que se recomienda internacionalmente para una situación así, pero en varios casos han demorado en aplicarse, o siguen demorando en aplicarse, o también han tenido errores de diseño, ¿no? Claro, pero ¿por qué? A ver, Colombia y Argentina y Chile han tenido crecimientos negativos en marzo, pero ninguno ha tenido menos 16%. O sea, ¿qué se hizo tan mal en marzo? Hay dos razones. La primera es que la cuarentena en Perú empezó un poquito antes que Chile y una semana antes que en Colombia, por ejemplo, y Argentina. Entonces el mes de marzo no refleja el pleno impacto o un impacto similar en algunos de estos países. Pero la otra, como te decía, es que la cuarentena en Perú suspendió muchísimas más actividades económicas que en otros países. En otros países aplicaron cuarentenas, pero cuarentenas más selectivas, más parecidas a lo que comienza a aplicar Perú en esta primera fase, digamos, dejando que algunas actividades sigan operando, ¿no? Entonces el impacto pleno lo vas a ver en el mes de abril. En el mes de abril muy probablemente el PBI se te va a caer alrededor de 40%, ¿no? Entonces esa brecha contra estos países, el primer trimestre en Perú, con la caída de marzo, el primer trimestre cae como 3%. En Chile, en Colombia, el PBI crece todavía el primer trimestre, ¿no? El segundo trimestre también se va a ver una brecha importante, porque esa caída de 16 de marzo va a ser como 40 para Perú aproximadamente en abril. Los otros países va a ser grande, pero va a ser más moderada, ¿no? Entonces esa es la, digamos, la razón principal. Claro. Pero la otra es que las medidas de alivio no han llegado a tiempo. Claro. Inclusive los bonos, por ejemplo, el bono familiar universal, todavía recién se comenzó a repartir la semana pasada a un grupo pequeño. Medidas para la MIPE, que son la gran mayoría de empresas en el Perú, han sido bastante limitadas. FAEMIPE realmente es pequeño y FAEMIPE 2 recién va a comenzar a desembolsar. La semana pasada fueron subastas. Reactiva Perú se dijo que no iba a llegar a la MIPE y básicamente no llegó a la MIPE. Tenía que hacer ajustes, recién están anunciando algunos ajustes para Reactiva Perú para esa segunda etapa, pero digamos 6 semanas después de que se dijo que hagan ajustes. Entonces ha habido resistencia a hacer ajustes también en las medidas, ¿no? Entonces ahora, eso es lo que de alguna manera están llamando la paradoja peruana, ¿no? Ahora, lo que dicen es que rápido, sí. Lo que dicen es que aquí se ha operado con hacha y en otros lugares con bisturí, y esa es la diferencia. Más o menos, sí, en cierta manera ese es un poco la diferencia, ¿no? Pero es pero se vi tanto en la parte, digamos, de salud pública, en cómo modelas la cuarentena. La cuarentena fue muy severa, pero algo que también se notó fue que la cuarentena tenía que venir acompañada, y eso lo hemos conversado hace un tiempo en tu programa, con otras medidas para que sea eficaz, ¿no? El control de focos de contagio, por ejemplo, mejor mecanismo de pruebas, de trazabilidad, de aislamiento, entre otros, ¿no? Pero también en la parte económica. En la parte económica, Perú ha anunciado un paquete de estímulo económico muy grande. Ya ahora dice el gobierno que es de 17 puntos del PBI, pero efectivamente de los 17 puntos ha llegado muy poco todavía, ¿no? Y es poroso. Algunas de las medidas son porosas. Es cierto que tú en una situación así prefiere cerrar en que le llegue apoyo a gente que no lo necesita, a más gente, que incluye algunos que no lo necesitan, frente a que raciones a algunos que sí lo necesitan. Pero las medidas como han sido diseñadas, en algunos casos, justamente, por ejemplo, en la MIPE, han hecho que no llegue, o no llegue a tiempo, ¿no? Y en otros casos sí han tenido el error de hacer que llegue a gente que no lo necesite, en teoría, porque probablemente en varios casos todavía los recursos no llegan, ¿no? Ahora, es más o menos la situación. Claro, medidas que no son, a ver, por ejemplo, la libre disposición del 25% de la AFP es una medida que efectivamente desnaturaliza el sistema de pensiones. Está clarísimo. Te estás comiendo hoy y te lo estás comiendo barato el ahorro que podría ser mucho mejor para el futuro. Pero, dentro de lo mala que es la medida, puede inyectar mucha liquidez a la economía y puede poner un poquito de reactivación en el consumo.
Vista hoy la medida, ¿qué tan mala es? Yo creo que es una medida poco apropiada, justamente porque sacrifica los fondos de pensiones de los hogares cuando ya el gobierno mismo había propuesto una medida alternativa, ¿no? Que era retirar 2.000 soles, que posteriormente lo incrementaron a que fuera hasta 5.000, me parece, que después, bueno, ya la modificaron dada la aprobación de la propuesta del Congreso. Pero en todo caso esa medida tampoco ha llegado plenamente. Ha habido una primera ronda o está en medio de una primera ronda de retiros, y todavía hay algunos que no retiran, que van a retirar todavía hasta el próximo mes. Entonces tampoco es que ha llegado plenamente, ¿no? Pero esa es una medida del Congreso, en realidad, esa no fue una medida. No, sí, pero lo que voy es... Pero te digo una medida, por ejemplo, una medida, así como era urgente que los bonos lleguen a los hogares porque no pueden trabajar, entonces muchos no pueden generar ingresos, tienes que ver la manera de que puedan sostenerse durante la cuarentena, no solo para que no lo incumplan, sino efectivamente para que puedan sostenerse. Otro grupo de medidas que era muy importante eran medidas de alivio al mercado laboral para asegurar que siga operando. Hay distintos países que han adoptado medidas hace muchísimo tiempo, sea de medidas de seguros de desempleo fortalecidos, pero no existe eso, o por otro lado, subsidios a la planilla para tratar de mantener el vínculo, es decir, el Estado comparte el costo de la planilla, del sueldo de los trabajadores, para que no los despidan. En el caso de Perú, en realidad no ha habido eso, se anunció un subsidio a la planilla y se hizo por un mes, sin discriminar sectores sin condicionamiento. Cuando otros países lo aplican, dicen, te doy el subsidio, pero te prohíbo despedir. Y te lo voy a sostener por un tiempo, porque sé que esto no es una cuestión de un mes. Entonces acá se hizo una medida muy imperfecta, que al final no soluciona los problemas del mercado laboral. Y tuvo un costo enorme, además. ¿Sí? Y tuvo un costo enorme, que al final no sirvió para nada, porque al mes siguiente la empresa tenía el mismo problema y no podía sostener una planilla, y pasó a suspensión perfecta. El problema, además, hay que decirlo, es que el Ministerio de Trabajo está rechazando todas las solicitudes de suspensión perfecta, con lo cual lo único que va a causar va a ser la liquidación de las empresas, no queda otra alternativa. Sí, y ese es un punto importante, pues como te decía Rosa María, lo hemos venido diciendo hace tiempo, ¿no? Así como era urgente llegar a los hogares, era una solución a los problemas que se generan en el mercado laboral por una situación de fuerza mayor, básicamente, ¿no? Hay figuras en el marco legal peruano que siempre han existido, que ni siquiera están permitiendo que se apliquen, como dices, como la suspensión perfecta. Pero lo que encuentres un balance para preservar la mayor cantidad de puestos de trabajo, pero a su vez que las empresas pudieran sostenerse, porque una empresa que ya quiebra, cuando esto se comience a reiniciar y la actividad económica comience a mejorar, si la empresa quebró ya no recontrata, pues si la empresa no quebró puede recontratar, y si mantuvo el vínculo laboral mejor aún. Entonces por eso es que lo que han buscado en otros países es decir que compartan la carga entre trabajadores, empresas y el Estado. Por ejemplo, dicen, una parte de la planilla la paga el Estado, una parte de la planilla la paga la empresa, pero también hay una reducción de sueldos, por ejemplo, bajo circunstancias específicas. Entonces, los tres comparten, empresa, empleador, o sea, empleador, empleado y Estado. Acá en realidad no ha habido eso, ¿no? Entonces ha habido de alguna manera, las medidas laborales siempre son medio radioactivas en Perú, te lo digo yo, que traté de impulsar un régimen laboral para apoyar a los jóvenes. Y entonces se alejaron de eso, y entonces el mercado laboral actúa como si fuera la jungla, y más aún cuando no dejas que haya ajustes. Entonces, estamos hablando apoyar para que los ajustes se minimicen, ¿no? Ahora, estamos hablando del 30% del país, porque el otro 70% vive en la informalidad. Ahora, parece ser que esa informalidad, como economía subterránea, está trabajando, y eso es lo que está manteniendo activa parte de la economía, ¿es así? En principio sí. Si tú te fijas inclusive en los anuncios del propio Ministerio de Economía, o inclusive en estimados privados, digamos, se esperaba que la caída de marzo fuera aún mayor, podía estar en torno al 20-25%, y fue 16%, que es una caída fortísima, pero menor de lo que se esperaba, digamos, ¿no? El mismo Ministerio de Economía estaba diciendo que la economía operaba al 44%, ¿no? Eso. Y si ves la economía operando cerca del 44% en la segunda mitad,
estás hablando de una caída más del 25%. Hacia actividad no es lo mismo que PBI, pero digamos más o menos. Entonces, eso probablemente lo que refleja es algo de incumplimiento en algunas actividades del sector formal, pero sobre todo en el sector informal. Claro. Que es el gran reto. Evidentemente el sector informal va a incumplir, ¿no? No, hay un sector de la economía que sí está funcionando: energía, telecomunicaciones, alimento, industria farmacéutica, pero eso no explica el 44% de la actividad económica del país. Exacto, pero eso es lo que te decía, la caída con todo lo fuerte que fue en marzo, digamos, los estimados eran que iba a ser mayor, y el hecho de que no haya sido mayor sugiere que ha habido incumplimientos, quizás de alguna parte formal, no la parte que estaba autorizada a operar sin alguna otra, pero sobre todo el sector informal, ¿no? Igual con esos ajustes, digamos, por ejemplo, para abril yo se hubiera supuesto un 50% de caída en abril y probablemente sea más cerca del 40%, ¿no? Pero ojo, que una parte del sector informal sigue operando, lo cual te genera pues este efecto propagación de la epidemia también. No significa que no tengas una caída muy fuerte o no tengas destrucción de empleos. Sabes que el sector informal destruye empleos de manera inmediata, ¿no? Pero por lo menos has podido tratar de preservar la mayor cantidad en el sector formal. Entonces, esta ausencia de reacción, de medidas, y por otro lado lo que dices, si se van a un extremo, decir no permito ningún tipo de medida paliativa de las que ya existen siquiera, lo que hace es acelera la ruptura, digamos, las acciones en el mercado laboral, ¿no? Ese es otro ejemplo de los problemas. Como dije, créditos a la MIPE, por ejemplo, no toda la MIPE es informal, ni toda la MIPE es 100% informal. Hay un grupo ahí que es un claroscuro, que tiene una parte que se mueve en formalidad, una parte en informalidad. Llegar a la MIPE informal, la más informal, digamos, es muy difícil, aún vía entidades microfinancieras. Por ejemplo, la banca sabes que no llega, pero podrías haber hecho un esfuerzo mayor porque tus facilidades de liquidez crediticias se enfocaran también en la MIPE, no solo en los segmentos más altos, ¿no? Y a eso fueron muchas sugerencias que no fueron acogidas a tiempo, no fueron acogidas, ¿no? Recién ahora están haciendo anuncios, por ejemplo, de unos ajustes en el programa de Reactiva Perú, pero ya pasaron otras más o menos 6 semanas más, ¿no? Y acá, digamos, cada día, cada semana, puedes tener empleos que se pierden y empresas que desaparecen, ¿no? Ahora, pongámonos optimistas por un instante, porque si no ya provoca solamente apagarnos la luz y irnos. Supongamos que exista una vacuna en septiembre, como ha anunciado AstraZeneca en Inglaterra. Entonces, para octubre o noviembre ya se difundió masivamente, hay billones de dosis y desaparece el problema. ¿Cuánto tiempo le costaría al Perú regresar a la situación de marzo, primera quincena de este año? Digamos, parando el problema a partir de octubre. Mira, empiezo por el final y después te explico cuál es la transición, ¿no? ¿Cuánto le va a tomar, por ejemplo, recuperar el nivel de actividad económica de febrero, antes de que empiece esto? Estamos hablando probablemente, en un caso optimista, en 2022, 2023, ¿no? Si lo vemos en términos de empleo, un poco lo mismo. ¿Qué es lo que vas a ver ahora? Parte de lo que estás viendo, la caída, por ejemplo, de abril de empleo de Lima del 5, a nivel nacional no hay razón para pensar que sea menor, pero las cifras las vas a ver con mucho rezago, las cifras oficiales, o el PBI de caída 40 en abril, no es que se va a seguir repitiendo en mayo o junio. En mayo la caída de PBI va a ser algo menor, porque ya hay más actividades operando, y en junio, que están tratando de abrir todo lo posible, están tratando de jalar todo lo posible aparentemente en la fase 2, pero así siguieran en el cronograma que tenían más actividades comienzan a operar, tu caída va a ser más pequeña. Por decirte una trayectoria, se te cae 40 en abril el PBI, se te cae 30 en mayo, se te cae 20 en junio, ¿ok? ¿Qué significa eso? Significa dos cosas: que tu actividad económica sigue cayendo comparado con un año antes, pero está aumentando comparado con el mes previo. ¿De acuerdo? O sea, hay gente que regresa a trabajar, hay empresas que comienzan a operar, ¿de acuerdo? Entonces,
lo que vas a notar y lo que vas a ver es que te van a comenzar a hacer el énfasis en el crecimiento mes a mes o trimestre a trimestre. Miren, estamos ahora con respecto al mes anterior, la economía está creciendo, de acuerdo, pero está muy por debajo del nivel en mayo de este año que en mayo del año pasado. Entonces vas a ver cómo se va cerrando la brecha, ¿de acuerdo? Y en el último trimestre del año, si como tú dices, por algún milagro, se contiene la epidemia, no hay rebrotes, no hay nada, ya deberías tener todas las actividades económicas operadas. Pero lo que sí vas a tener todavía es lo que se llama un efecto de demanda. La inversión privada, el consumo privado se van a haber caído. Entonces vas a hacer una recesión ya por razón, digamos, económica, normal, de decir, hay una caída en el gasto de las personas, de las empresas. Y por tanto, no tienen el mismo nivel de actividad económica normal. Y eso se lo normalizará para mí recién en el 2021, cuando llegues a los periodos, por ejemplo, cerraste la economía. Ahí vas a ver cifras absolutas de crecimiento. En términos de mercado laboral, yo creo que todavía el mes de mayo puede ser muy duro. Después, con la apertura, vas a ver que algunos comienzan, el sector informal, por ejemplo, que despide nomás el acto, probablemente comienza a operar y comienza a recontratar. Pero la pregunta es, ¿cuándo vas a llegar al nivel de empleo, o de empleo adecuado, o de empleo formal que tuviste antes? Y eso probablemente tome por lo menos todo el 2021, si no es más. Es decir, puede que tengas una menor caída de empleo año a año cuando estés en octubre, porque ya algunos de ese 25 de caída ahora de repente recontrataron el 10 o el 15, pero yo creo que entre la subida de informalidad, de empleo no adecuado, o sea, de subempleo y de empleo formal, probablemente esté en doble dígito entrando al 2021 y durante el 2021, ¿no? ¿Por qué? Por los efectos más permanentes de las dislocaciones de empresas que dejaron de operar, que desaparecieron, de hogares que no pueden reconectarse al mercado laboral o que no pueden reconectarse con todo su flujo de ingresos previo, digamos. Pueden conseguir un trabajo pero ganando menos, y si trabajan en día a día, sus ingresos diarios no son los mismos que antes, ¿no? Ese es de alguna manera lo que se llama la rotura de la cadena de pagos, que nunca es 0-100. Ahora, que el sistema financiero no tenga daño importante ayuda a que esto no se amplifique, y por suerte el sistema financiero peruano está adecuadamente capitalizado. Lo que también propusimos hace tiempo es que los más vulnerables son los que el sistema de microfinanzas, porque opera con la MIPE, que es mucho más vulnerable, y que preventivamente deberían darle opciones de recapitalización para que no vayas a tener problemas en ese segmento, no que es el que atiende a la MIPE. Pero eso tampoco ha ocurrido, ¿no? Esperemos que en algún momento lo hagan, o esperemos estar equivocados y que no haya problemas. Ahora, hay otros sectores que terminan estando muy castigados. Todo el sector servicios, agua, energía, telecomunicaciones, las tasas de morosidad son altísimas, y eso implica el deterioro de los servicios a la larga. El Estado podría entrar ahí, no sé muy bien cómo tratar de reparar servicios que son esenciales y que su deterioro, el agua, por ejemplo, que es tan necesaria. ¿Cómo enfocar este tema que se está enfocando muy mal en el Congreso, ¿no? El Congreso quiere exonerar hasta los alquileres, pero ¿cómo enfrentar el tema de servicios fundamentales? Sí, el Congreso, como dice, está muy mal en todo. Ahora que mencioné eso, exonerar alquileres, por ejemplo, no pueden, están rompiendo contratos, y la Constitución expresamente prohíbe que se modifiquen por ley los contratos, ¿no? Acá estás hablando de contratos de probablemente millones de contratos entre partes privadas, ¿no? Entonces eso ojalá no lo hagan, porque ya digamos el daño a la credibilidad peruana va a ser enorme, ¿no? La credibilidad, digamos, del manejo económico de Perú. Pero bueno, en los servicios públicos hay un tema también. ¿Por qué? Porque naturalmente con una cuarentena tan severa hay gente que no puede pagar. Entonces la mora se dispara, pero no es una mora normal de riesgo de negocio en aquellos que proveen los servicios. Es una mora generada, inducida por una situación de fuerza mayor, inducida de alguna manera por el Estado, porque es el que decreta la cuarentena y que los hogares o las empresas no puedan trabajar. Entonces, por eso es que la mora se dispara. Ahí tienen que tener mucho cuidado. Es algo que también pusimos en el artículo cuando decimos que tienen que ya tener medidas hace tiempo específicas para ciertas actividades o sectores que estén mucho más severamente golpeadas por esto y que además podrían durar el golpe más tiempo.
Un caso es el caso de toda la cadena de turismo, por ejemplo. Por ejemplo. No es que se va a reconstituir rápido, ¿no? El otro caso importante son servicios públicos. Algunos son proyectos por el Estado, ¿no? A través de empresas públicas, sea de municipalidades o del Estado, como sea tal, y tendrán que ver cómo dentro del Estado les permiten una línea de explotación financiera. Otras son privadas, pero digamos, y poniendo un caso hipotético, si lo que tiene es una empresa por decirte electricidad, 50% de demora en lo que son clientes regulados, es decir, todos los hogares, eso te afecta a toda la cadena de pagos, porque no es que le debo al distribuidor, el distribuidor eso le tiene que pagar al generador y al transmisor, etcétera, etcétera, o sea, a la cadena. Entonces, tiene que plantearse algún tipo de solución ahí. No es, y ahí sí, mi opinión es que no es que la solución es puramente privada. La solución no es, bueno, esos vean que vean porque son concesionarios privados como los tienen. Una cosa es que soporten una mora normal y otra cosa es que el nivel de mora sea tal que no puedan soportarle que se afecte la prestación de los servicios, ¿no? Claro, porque que la empresa se vaya a la quiebra. Entrar a analizar más con medidas focalizadas cómo hago para evitar que acá se genere un problema mayor aún. Claro, porque en el caso de agua, electricidad y telecomunicaciones, una cosa es que se vaya a la quiebra una empresa porque tuvo un mal manejo, y otra cosa es que se vaya a la quiebra la empresa por una acción del Estado, que además nos deja sin el servicio, que eso es lo más grave, que nos deje sin el servicio de energía, por ejemplo. Exacto, a eso me refiero con que una cosa es su riesgo normal digamos, de mercado, si hay gente que no va a pagar y ese es tu riesgo. Otra cosa es, por eso es una fuerza mayor, el Estado está diciendo nadie puede trabajar y por tanto la gente no paga, ¿no? Por eso es inducido por el Estado, es una acción del Estado. Y lo otro es, si es masivo, en algunos casos, sería bueno también que haya cifras, pero de lo que puedo ver, en algunos casos está teniendo moras de más del 50%. Es difícil que negocios tengan con moras de más del 50%. Entonces, lo mismo pasa, lo mismo pasa en la escuela privada. Entonces, ahí también tienen que entrar con medidas específicas, no simplemente decir ese es un problema privado, ¿no? Porque es un servicio público y generado por una decisión pública. Justificada o no justificada, yo creo que la corriente inicial fue justificada. Extenderla inercialmente sin hacer ajustes durante tanto tiempo ciertamente generó un daño que se debió evitar y no solucionó el problema que quería solucionar, que era la epidemia, ¿no? Al no hacer las otras medidas que hemos conversado la vez pasada, ¿no? No les hace mucho caso, ¿no? Sí, bueno, uno siempre va a seguir dando ideas, ¿no? En algunos casos las hacen, cuando ahora dicen que Reactiva Perú la van a extender el monto de préstamo 3 veces, como se en su momento, PAEMIPE elevaron el monto de garantía, como también se dijo, o sea, hay situaciones en que reaccionan, pero típicamente demoran en reaccionar o no escuchan, ¿no? Lamentablemente, a veces hacemos con la mejor intención para que las cosas funcionen, ¿no? Para que funcionen mejor sobre todo. Lo otro es que, lo dije la vez pasada, no tenemos una estrategia claramente definida desde la parte económica de cuánto tiempo vamos a tener medidas de apoyo, alivio, reactivación, después la convergencia, cuál es el tamaño de la espalda para esto. Ciertamente todos estamos de acuerdo que esto es un impulso grande, pero no puede ser ilimitado, y lo conversamos, ¿no? Estamos operando como país sin reglas fiscales, que probablemente la gente no entienda eso, pero eso es un poco la piedra angular de la credibilidad del manejo macroeconómico en Perú, junto con el Banco Central en el otro lado, el Centro Monetario, ¿no? Claro, pero no teníamos, el Ministerio de Economía se exoneró vía decreto legislativo de la obligación de publicar su plan económico con sus estimados y proyecciones y decirte las medidas que va a adoptar. Por ejemplo, que te diga, sí, yo estoy reservando para medidas de apoyo al mercado laboral X cantidad de dinero para los siguientes meses. Eso puede darle más tranquilidad a las empresas de los hogares de, ok, van a introducir mecanismos para tratar de evitar que haya despidos. Entonces, a ver, me aguanto que lo implementen. Pero no hay nada. Han sacado 4 tipos de bonos. Lo sabemos que es que la recaudación... Lo que sabemos es que la recaudación fiscal ha tenido una caída también estrepitosa. Obvio, si no hay ventas, no hay IGB. Y eso afecta severamente la cuenta final de este año. ¿En cuánto se calcula que va a ser la pérdida para el Estado en recaudación? Sí, en abril se dio 40%. Te diría que va a pasar con la recaudación algo parecido a lo que va a ocurrir con el empleo, ¿no?
Las caídas más fuertes las vas a ver en abril, en mayo, y de ahí vas a ver que las caídas son cada vez menores, pero sigue siendo caída. Claro. Y probablemente yo te diría que la pérdida de recaudación del Estado peruano va a estar en torno al 20% para el año, ¿no? Pero de nuevo, eso es algo que no es correcto que los que ya no somos parte de, digamos, fuentes oficiales estemos especulando. Debería haber una estimada previsión, un plan base del gobierno con sus escenarios de riesgo, sus escenarios contingentes. Mi plan A, esto es lo que creo que va a pasar, pero podría pasar esto, si es que ocurre esto, o podría pasar esto, ¿no? Muy bien. Sus escenarios de riesgo, de riesgo, ¿no? Déficit fiscal para este año. No sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Claro, pero, a ver, yo sé que no lo podemos hacer hoy, pero más o menos. Déficit fiscal para este año. Ya no hay reglas fiscales, o sea que... Sí, mira, todavía, a ver, con una caída, digamos, por ejemplo, el 20% de la recaudación, te estás hablando de que solo con eso tu déficit fiscal se te puede ir más o menos a 6%, más las medidas de gasto, ¿no? Entonces, yo estimo que el déficit fiscal va a estar dependiendo de cuánto gasten. Hay otras partidas que no se van a poder ejecutar, que van a ir más lento, pero yo creo que va a estar cerca de un déficit de doble dígito, ¿no? En el mejor de los casos, que no son 8, pero va a ser doble dígito, cerca de 10. Pero es algo nuevamente que le corresponde al gobierno decirlo, no corresponde a que todos especulemos. No, sí, claro, pero un no solo déficit de doble dígito no tiene este año Perú. tampoco. También la trayectoria, por ejemplo, estos programas de casi 70.000 millones de garantías públicas no van a generarte déficit fiscal este año. Quizás la gran mayoría no te los generen el próximo, porque recién 12 meses de gracia, recién la gente tiene que comenzar a pagar digamos, a la mitad del próximo año. En realidad, la morosidad se va a reflejar en gasto público, en mayor gasto público, ahorita es contingente, recién a partir de la segunda mitad del próximo año, probablemente durante el 2022, etcétera. Entonces, vas a tener efectos de mayor déficit en el futuro. Por eso es que el Perú también hace estos marcos macroeconómicos que tienen horizonte de 4 años. Debió sacarse en abril, no lo han hecho y quieren irse hasta fin de agosto con este marco macroeconómico, es decir, el segundo del año, debieron sacar el primero. Entonces, es arriesgado que lo hagan recién ahí, porque no sabemos qué están pensando, si las medidas que están adoptando son correctas, si las magnitudes que están destinando son correctas, etcétera, ¿no? Entonces eso es lo que a mí me preocupa, y preocupa porque debilitas también la estacionalidad fiscal. Es como que el Banco Central dijera, ya no tome el sistema de metas de inflación, por ejemplo. Claro, no ha dicho eso, ¿no? Entonces eso es lo preocupante, ¿no? Y estamos a ciegas. El problema es que cuando estás ciegas se sorprende, eso genera más incertidumbre. El argumento fue, como no estamos, hay mucha incertidumbre, mejor no publicamos nada, porque podemos equivocarnos. Pero es lo contrario, cuando no publicas, cuando no dices cuál es tu escenario base y tus escenarios de riesgo, generas más incertidumbre. Porque, por ejemplo, una empresa no sabe si va a haber apoyo al mercado laboral. Ya debió haber hace tiempo, pero ya está decidiendo en el futuro. Entonces, ¿qué hace? Dice, bueno, de una vez, despido. No, la empresa confía en que no va a haber apoyo laboral. Esa es la verdad. Del Perú, si ya dijeran, por ejemplo, el déficit fiscal, por decirte el número, va a ser 8, va a ser 10 o va a ser 68, lo que fuera, o el PBI, estimamos que este año dado lo que no se va a contraer tanto, si no la cuarentena se cae tanto, está en este rango, no habría sorpresas. Lo que puede haber ahora es sorpresas también para mucha gente, muchos inversionistas que digan, yo no esperaba este golpe tan duro a Perú, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no lo alertaron? ¿Por qué no lo dijeron? ¿No? Entonces, te genera más incertidumbre y te genera consecuencias. Entonces, por eso es que la transparencia, por eso es que la legislación, la fiscal peruana, está diseñada para ser transparente y decirte antes qué es lo que estás viendo y qué es lo que vas a hacer. Y te permite también reglas de excepción, te permite también escenario de estrés, te dice, esto es lo que creo, pero si me equivoco, los principales riesgos son este y este. Entonces te permite adecuarte, te permite flexibilidad y te permite entonces decir, bueno, como te dije, si pasaba esto, ya no, el PBI no se caía a 5, se caía a 10, se caía a 12, se caía a 15. Bueno, pasó, pues. Y entonces también entro con estas medidas adicionales, entonces gasto, que ya no crece en 2 puntos de PBI, crece 6, lo que fuera. Eso es lo que no tenemos. Entonces, estamos todos a ciegas, y como dije en algún momento, es un acto de fe. Tenemos que hacer todos un acto de fe, que el gobierno va a hacer lo correcto y va a hacerlo, digamos, en el momento y en las magnitudes correctas, ¿no? Y eso no es así. Entonces sí podemos salir afectados también en nuestra credibilidad como país de esto.
Entonces yo sí le diría al gobierno que de una vez pues salga con esos estimados previsiones y diga no solo la fase de alivio, la fase de reactivación, porque abrir la economía por si acaso no es reactivación, abrir la economía es dejar que se normalicen actividades de inicio. Viene después una fase que es de reactivación, que es política fiscal tradicional, que mayor gasto público, de repente reducción de impuestos. Varios impuestos los han diferido a junio. Por ejemplo, el impuesto a la renta de los hogares, la reducción de renta se la pasaron de marzo, comienzo de abril, a fin de junio, inicio de julio. Pero vamos a seguir en cuarentena muchos. ¿Qué van a hacer ahí? Van a obligar a que la gente pague los impuestos del año pasado cuando han estado 15 semanas en cuarentena y con afectación de ingresos, pero no te dicen qué van a hacer. Y estamos en mayo, fin de mayo, y no te dicen si al próximo mes tienes que hacer un pago muy grande de impuestos del año pasado. Es cierto, son del año pasado, pero normalmente lo que hace uno es con los ingresos de este año pago los del año pasado. No se ha tomado ninguna decisión, por ejemplo. Entonces, esas son las incertidumbres que te digo que no deberían estar ahí. Lo mismo ocurre para empresas, por si acaso, para la gran mayoría de empresas, como las más grandes, decidieron la reducción de renta para fin de junio. La pregunta es, ¿van a tener la caja para poder hacerlo? La respuesta es no, pero no se ha adoptado ninguna decisión y estamos a contaditas semanas de eso. Entonces, así no lo pueden ni las familias ni las empresas pueden planificar. Y ojo, estamos hablando de las formales, las que pagan, las que tenían capacidad de pago. Entonces, no puedes estar improvisando todo el tiempo, eso genera muchísima incertidumbre. Si yo sé que me van a decir, por ejemplo, tu pago de junio te lo vamos a prorratear en 4 alícuotas que van a junio, septiembre, diciembre... El fraccionamiento viene de plano. Sin penalidad ni nada, de repente digo, ok, si hago ciertos gastos como hogar que pensaba hacer, pero que no estoy haciendo porque no sé si tengo que pagar todo eso en este momento de impuestos. Entonces, por eso, esa es la incertidumbre que me refiero y que te exacerba la destrucción de empleos, la caída de PBI, etcétera, etcétera, ¿no? Así es. Bueno, muy bien, ha sido muy interesante esta conversación. Rosa María. Evidentemente no es muy entusiasta el futuro, pero como yo pienso como el doctor Segura, yo prefiero que me digan la verdad. Y conforme a la verdad yo puedo tomar mis previsiones. Pero no puedo estar en un clima de incertidumbre en lo que no sabemos lo que va a pasar. A ver, ¿tienes preguntas del público? Sí, hay una pregunta que durante estos días nos han hecho y el rol de la SUNAT, doctor, hay pequeñas empresas que están pidiendo a la SUNAT hace tiempo y ya incluso pasó el tiempo que les devuelvan sus retenciones, que es plata de ellos y eso podría ayudarles a sobrevivir, dicen acá, a sobrevivir un mes más siquiera. Pero la SUNAT no les devuelve, se demora o no saben qué está pasando. Sí, hace un tiempo la SUNAT, digamos, bueno, el gobierno con la SUNAT sacó una norma en que permitían reducir en ciertas actividades los coeficientes para retenciones, extracciones, etcétera, y devolver una parte. Yo tenía entendido que ya lo estaban haciendo, pero efectivamente es importante que lo hagan. O que lo difieran. Ciertamente parte de la recaudación probablemente se va a perder de algunos a los cuales cuando se les devuelvan, eso ocurre fundamentalmente en reacciones, pues probablemente no tengan capacidad de volver a pagarlo, pero sí es una medida de liquidez, claramente. Los sistemas que se llaman sistemas de pago, retenciones, extracciones, percepciones, lo que hacen es reduce la liquidez de los agentes y es justamente lo que no quieres hacer ahora. Entonces, sí debería, es uno de los temas en los cuales la ciudad debería de ser, digamos, más ágil y más empática, ¿no? Las devoluciones. Y probablemente necesiten inclusive modificaciones de corte normativo, ¿no? Para permitirles que lo hagan de manera más agresiva. Sí creo que es importante. Cuando tomaron estas decisiones, estábamos pues no me acuerdo si era la 4ª semana de cuarentena, la 2ª, 3ª, y la cuarentena es más larga, la capacidad los problemas de generar liquidez en las empresas y algunos profesionales también que son de tracciones, son más severos, ¿no? Entonces estoy totalmente de acuerdo, deberían de ver. Pero eso entra en el campo de lo que decía. Tenemos mucha incertidumbre sobre la conducción, no solo política de gastos, sino política tributaria. No sé si otra pregunta en los hogares sea si los bonos van a continuar o van a continuar para algunos cuando levanten la cuarentena. Y no lo sabemos. Y yo creo que no puedes continuar con bonos universales o cuasi universales, obviamente, pero más es posible que algunos hogares necesiten mucho más focalización, pero necesiten también algún tipo de bono en los meses que sigan. Más allá de lo que era la focalización por pobreza, por ese sistema tradicional, porque ahora vamos a tener nuevos pobres o nuevos vulnerables, ¿no?
Entonces, de nuevo, es otra incertidumbre. No sé si me va a llegar algún otro bono. Es casi como que me cae un regalo el gobierno porque el gobierno ya se levantó y me lo decidió dar, porque no hay una política establecida. Ese es el problema. Es muy discrecional. Así es, demasiado discrecional para el sistema nervioso de los peruanos, la verdad, porque nunca sabes cuándo te va a caer, y así no se puede vivir. Bueno, muchas gracias, ministro, por haber estado por nosotros. Yo sé que no nos escuchan mucho, pero es bueno plantear estos temas, porque, en efecto, vienen días muy duros, pero es bueno saberlo y tomar las provisiones del caso, más que te sorprendan en el camino. A ver, ¿alguna otra pregunta? Bien. No, ahí nomás, Rosa María, no, ya todas iban en ese contexto. Le agradecemos al doctor Alonso Segura la gentileza que ha tenido de atendernos. Rosa María, nos vamos a una pausa, me dicen chiquitita, porque la gente está preguntando lo de Gareca y yo te voy a poner un pedacito. De lo que de todas maneras. Gracias, ministro, muy amable. Gracias, ministro. Gracias. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Cada día nos cuesta más no bajar los brazos, pero sabemos que este no es el momento de hacerlo. Por eso, en Alicorp seguimos ayudando, llevando alimentos y productos de limpieza a más familias, contribuyendo a que más pruebas lleguen a más peruanos y a que más personas puedan detectar y prevenir el virus. No bajemos los brazos y sigamos ayudando. Alicorp, alimentamos un mañana mejor. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Bien, Rosa María, interesante la entrevista con el señor ministro Segura, y el tema de Gareca ha causado, bueno, es una entrevista que ayer le hicieron, es larga, te voy a pasar en RPP. Sí, en Radio Programas del Perú, te voy a pasar unos segunditos, pero sería bueno que lo escuchen porque es interesante respecto al tema, no al tema deportivo, sino al tema del país, ¿no? Uh-huh. A ver, ¿podemos escuchar unos segundos? La gente. Hay que confiar en la gente. ¿Cómo se confió usted en el futbolista peruano? Más o menos igual. No, hay que confiar en la gente, porque vos agarré y me decís, yo te estoy hablando desde una comodidad. Uh-huh. Yo vivo en un lugar bueno, vivo en la comodidad. La gente que yo escucho en la noticia, y muchas veces se la agarran con la gente. Y hay un determinado grado de irresponsabilidad acá y en el mundo y en cualquier lugar, que de pronto algún irresponsable encontrar. Pero la mayoría son gente trabajadora. La mayoría, vos agarré y le decía, andá, quédate en tu casa en un techo de chapa y con paredes de cartón y de madera, y que viven 10 personas a lo mejor en 4x4, en una habitación. Uh-huh. ¿Quién se pone en el lugar de esa gente? No, por supuesto. Claro, ¿cómo le decís a esa gente que esté encerrada? Yo puedo estar encerrado acá en mi casa, y bueno, yo tengo un determinado confort. Uh-huh. Mucha gente tiene un determinado confort. Uh-huh. Pero, cuánta gente hay que, le decís estar en su casa y pobrecito que es un caldo de cultivo ahí estar en la casa, O sea, ¿cuánta gente vive? ¿Cuántas necesidades tiene? Entonces, yo creo que hay que confiar en la gente, hay que estar al lado de la gente, enseñarle a la gente, darle más. Bien, Rosa María, ese es te podrás imaginar, no podría estar más de acuerdo. Claro. Pero desde el primer día, uh-huh, el desprecio por nuestra gente durante la pandemia ha sido terrible en las redes sociales. Y viene un profesional tan competente como el señor Gareca, que viene de otra realidad, de la Argentina, y realmente no entiende qué le está pasando a la sociedad peruana, que desprecia al pobre, que desprecia al que no tiene confort, al que no tiene cómo salir adelante, y como él dice, vive en Argentina, chapa quiere decir calamina, ¿no es cierto? Claro, vive con un techo de calamina y paredes de cartón, y hay 10 metidos adentro, y tú le dices, quédate en casa. ¿Qué casa? ¿Qué casa? Su casa es un caldo de cultivo. Entonces, sale y critica, ¿no? Con el dedo bien levantadito, y con unas fuerzas armadas y policiales que tienen una mentalidad militar del estado de emergencia, y que no es lo que dice nuestra Constitución, para nada, pero para nada.
Ahora leía los artículos relacionados con las acciones de garantía, habeas corpus y amparo durante el estado de emergencia, y lo que te dicen claramente es que no se puede restringir la libertad de las personas si no está directamente vinculado con la razón por la cual se declara la emergencia. Nada más. A mí no me pueden poner un toque de queda para evitar el crimen. Esa no es la razón del estado de emergencia. Yo puedo considerar deseable que no haya crimen, pero esa no es la razón del estado de emergencia. A mí no me pueden quitar el carro para que no se atropellen ciclistas. Me parece penoso que se atropellen ciclistas, pero esa no es la razón del estado de emergencia ni la restricción de la libertad de tránsito. Hay que confiar en la gente. Pero claro, si todo el día repites que la gente es cochina, que la gente es sucia, que la gente es ignorante, que la gente se enferma por su culpa, no logras nada. Monseñor ayer en Iquitos nos dijo lo mismo. Hay que escuchar, me dice, cómo se habla de la gente de la Amazonía, desde la total ignorancia. Y es una revelación de la pobre autoestima que tenemos los peruanos sobre nosotros mismos. Porque claro, el sucio es el otro, ¿no? Pero en el fondo estás hablando de la sociedad en la que vives. Una sociedad desconfiada, una sociedad que tiende a buscar culpable, ¿no? Hay un culpable de la enfermedad. No hay ningún culpable de la enfermedad. No hay culpables. Qué difícil es entender eso a veces. Es una enfermedad. Es una desgracia. Pero no es razón para culpar a nadie. Como decía el señor Gareca, nunca falte el irresponsable, por supuesto. Y claro, si le pones una cámara adelante y amplificas esa conducta y la reproduces viralmente, todos somos así. ¿Tú recuerdas al inicio de la pandemia este famoso caso en Miraflores de un señor que se llamaba Cachito, que sacó a pasar su perro y terminó la policía, la comisaría, el serenazgo y viralizaba la imagen? Decían, ¡qué barbaridad! ¿Cómo sacó a su perro? A los 3 días quedó claro que el perro sí podía salir. Y hoy también por todo Miraflores gente paseando su perro. O sea, tenemos una necesidad de punición, de castigo, crimen y castigo, culpa y castigo, o culpa y venganza. Es terrible, terrible. Y es además la culpa y el miedo es un combo que te garantiza un régimen autoritario, porque sobre la culpa y el miedo tú construyes autoritarismo, pero de todas maneras. Mano dura. Hasta ahora recibo mensajes de gente que dicen, ven por quejarse del militar que le metió una cachetada a ese muchacho. Sí. Hasta ahora. Y yo no puedo creerlo. Confíen en la gente. La otra noche, una persona cerca a mi casa me contaba por teléfono que estaba buscando desesperada una medicina, pero eran las 10 de la noche, en pleno toque de queda, y consiguió que otra vecina de la misma cuadra le prestara. Me dijo, yo sentía cuando salía en media noche, eran las 10 de la noche, a buscar la medicina, que estaba en la Segunda Guerra Mundial. Que me iban a bombardear, que me estaba jugando la vida en una angustia, y lo único que estaba haciendo era cruzar la calle para que le entregaran la medicina que necesitaba para una emergencia en su casa. No podemos vivir en este estado de miedo, de pánico y de culpa por hacer cosas que son perfectamente racionales. Las personas son seres racionales. A veces hacen estupideces, estamos de acuerdo. Nunca falta el irresponsable, nunca falta. Pero la mayoría de las personas no quiere morir, quiere trabajar, y cree que puede hacer las dos cosas a la vez, es decir, trabajar sin morir. Si tú le dices a una persona, mira, si tú te lavas las manos, no te tocas la cara, te pones tu máscara para no tocarte la cara también, y mantienes una distancia física con otras personas, no te vas a contagiar. Y evita salir porque te ahorras la posibilidad de contagiarte, pero salir a caminar solo, a ver, si tú estás solo, no hay nadie a tu alrededor, ¿para qué necesitas la máscara
Explíquenme. ¿Quién te va a contagiar? ¿A quién le vas a contagiar? O sea, no hay nadie que contagie. Y si ya estás contagiado, estás contagiado. Entonces, sensatez. Todavía hay gente que insiste en que los domingos tiene que haber toque de queda porque los domingos la gente sale. Y si sale, ¿qué? El tema no es que salga, es que no se junte con otras personas. Y además, discúlpenme, tú puedes prohibir muchas cosas en este mundo, pero si es algo que la gente realmente quiere hacer, lo va a hacer aunque lo prohíbas. Está prohibido que usted visite a su madre, pero resulta que mi madre vive sola y alguien le tiene que llevar la comida todos los días. Entonces camino 2 cuadras y le llevo la comida a mi madre. ¿Quién me va a prohibir hacer eso? ¿Se dan cuenta? No te puedes inmiscuir en la vida cotidiana de las personas para decirles hasta cómo tienen que ir al baño y a qué hora. El otro día escuchaba unos disparates, Abel, que decía, está prohibido que las lavanderías atiendan al público. Tiene que ser todo por delivery. Traes la camioneta, tú entregas y regresa la camioneta y te entrega. Eso es lo que dicen. Pero la ministra dice, no, cuando vas al mercado, llevas tapadito de ropa, tocas la puerta y lo dejas. O sea, eso no está en la norma para empezar. Pero ya es la invasión de la intimidad de las personas. Y si no quiero llevar el atadito, ¿se dan cuenta? Y si quiero ir con mi carro porque tengo un montón de frazadas que lavar. O sea, ¿por qué se meten en la vida cotidiana de la gente a regular lo que no pueden regular? Porque si ustedes se van a la vuelta de Gamarra, no pueden regular ni siquiera eso. ¿Qué estamos discutiendo? Confíen en la gente. Yo estoy con el profesor Gareta acá 100%, como siempre. Sí, la entrevista es mucho más larga. Obviamente es de RPP, hay que darle el crédito. Sí. No, hemos pasado los segundos necesarios nomás. Ya, pero es bastante y muy buena entrevista, muy interesante lo que dice el profesor Gareca, ¿no? Mira, a veces una persona que viene de otra cultura tiene una mirada que ilumina. O sea, que tienes, sí, pues no había mirado las cosas así, ¿no? Así es, Rosa María, nos tenemos que ir. Interesante. Sí, tardísimo, pero muchísimas gracias a todos por escucharnos. Sí, solamente una cosita, entre las medidas que hay absurdas, yo he encontrado una, y la vivo casi todos los días, en la avenida Tingo María, a ver, señor ministro de Defensa, ministro del Interior, hay la avenida Venezuela tiene 3 carriles, y todos los días lo reducen a un carril. ¿Para qué? ¿Para qué? Ese es, ¿no? Hay personal de las Fuerzas Armadas, si controlaran, para mí tiene sentido y está bien. Pero no, solamente para que pases de un carril. Sí, y para eso ahí en ese paso tenemos que hacer una cola a los carros de 20 minutos. Porque los 3 carriles se reducen a 1. Nadie controla nada, o sea, están ahí los señores de las Fuerzas Armadas y pasa. Tú te preguntas, ¿pero hemos para decidido angostar la vía. Sí. ¿Por qué? Porque sí. No sé. Porque sí. Porque seguramente hace un mes les dijeron que era un punto de control y nadie les ha cambiado la orden, entonces las órdenes se cumplen sin dudas ni murmuraciones, y a nadie se le ocurre que el carril puede ser un poco más ancho. Sí. Ojalá que nos escuchen de la Municipalidad de Lima también, que tiene el control de las vías metropolitanas, para que no hagan estos abusos, ¿no? No, pero si van a controlar en hora buena, ¿no? Se controla y todo está bien, nadie protesta por eso. Pero todos los días hay que hacer una cola inmensa de autos sin sentido. No tiene sentido. Así es. Mejor tomas el taxi hasta ahí, te bajas y al otro lado te espera otro taxi y ya te trae. Nos vemos, Rosa María, cuídate. Nos vemos, hasta mañana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida.
¿Quieres dejar de usar lentes?